primer compañero y candidato de nuestra candidatura que va a intervenir es Carlos Sánchez. Nosotros lo conocemos por Carlillo. Nos va a hablar de los derechos democráticos y de la cuestión de la represión, en un momento en el que precisamente derechos democráticos hay poco y represión mucha. Antes de que tome la palabra, simplemente pues presentarlo y decir que Carlillo es incluso en la propia lista, ¿no? Me parece el número 16, hay 13, es decir, que es suplente número no sé cuánto. Es un compañero que nunca tiene la pretensión de aparecer mucho, pero que siempre está ahí. Así que un aplauso para él. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí. Pues bueno, buenas a todas. Como ya ha dicho Rubén, voy a hablar de los derechos democráticos y de la represión que hemos estado viviendo en los últimos años en este país. Como ya sabéis, hace más o menos 10 años que llevamos viviendo una crisis económica bastante importante, en la cual pues, se ha visto las principales consecuencias a nivel económico, que han sido una tasa de pobreza bastante alta, una tasa de paro que también ha crecido muchísimo, sobre todo en sectores como el sector femenino y el sector juvenil, y por otro lado también hemos visto unos recortes públicos bestiales. A su vez también hemos visto un aumento de los beneficios de las principales multinacionales bastante grande. Esto se dio sobre todo en el año 2015, cuando, según datos del Estado español oficiales, fue el peor año de la crisis para las clases sociales más bajas. Sin embargo, las principales multinacionales aquí en España consiguieron un récord de beneficio histórico. Todo esto, por fortuna, tuvo una respuesta de la clase obrera que derivó en grandes movilizaciones. Se recuerda pues, la Marcha de la Dignidad, sobre todo en marzo de 2014, la manifestación de Madrid, el 15M, las mareas, luchas concretas de huelgas, como por ejemplo pudo ser la huelga de Coca-Cola, la huelga de los mineros o la huelga de Panrico, incluso llegando a haber 2 huelgas generales en los años 2011 y 2012. Estas movilizaciones no solo se producen por la cuestión de la crisis económica, también se producen por un hartazgo de la situación política del momento. En ese momento la monarquía empezaba a tener grandes problemáticas a nivel social debido a la corrupción de la Casa Real. Por otro lado, la vida personal del rey, llena de escándalos públicos. Todo eso hicieron que el rey al final acabara abdicando en su hijo y que se produjeran grandes movilizaciones a nivel estatal en favor de la República. Por otro lado, también estaba la cuestión de la banca, que en aquel momento tuvo que haber un rescate al sector financiero bastante importante. El caso de Bankia también fue sangrante, sobre todo para el sector público, y además los miles de desahucios que había todos los años era una cuestión de indignación social bastante grande. A esta indignación social también se le suma la cuestión meramente política con la corrupción del bipartidismo. Tanto era así que tuvieron que nacer 2 principales partidos políticos, como son ahora Ciudadanos y Podemos, para intentar salvar la cuestión del bipartidismo. Y por último, también otro de los pilares básicos del régimen del 78 que se vio afectado por esta crisis fue la justicia. Por un lado veíamos la impunidad con la que se trataban ciertos casos de las clases sociales más altas, como pueden ser los casos de corrupción de los partidos del PSOE y del PP, incluso de la Casa Real, llegando incluso algunos a entrar en la cárcel, como pudieron ser Urdangarín o Bárcenas, pero sin embargo teniendo una serie de privilegios que el resto de presos comunes no tenían. Sin embargo, también por otro lado veíamos casos desproporcionados a las clases sociales más bajas, como puede ser la cuestión de los titiriteros en Madrid, o como ha podido ser los distintos casos de acusaciones a gente simplemente por meterse con el rey en un Twitter. Todo esto derivó en una crisis de los pilares básicos del régimen del 78 que preocupaban a las clases sociales más altas de este país. Obviamente, estas clases sociales tenían la capacidad de movilizarse, la capacidad de reaccionar y reaccionario mediante la represión hacia los principales derechos democráticos de las clases sociales más bajas. Esta represión se pudo ver reflejada perfectamente en leyes como la Ley Mordaza, leyes que permitían multar simplemente a personas por ir a parar un desahucio, por grabar una carga policial en una manifestación
o por ir a una manifestación que rodeaba el Congreso, como pudo ser el caso del compañero Fran Molero, que tuvo una sentencia judicial de 5 años simplemente por ir a una manifestación en Madrid que rodeaba el Congreso de manera pacífica. Sin embargo, el mayor ejemplo de represión que hemos visto en los últimos meses o en los últimos años ha sido el caso vivido en Cataluña en los últimos meses. El Estado español se ha negado directamente a darle el derecho a decidir al pueblo catalán, incluso llegando a reprimir tanto física como judicialmente a todos aquellos que han peleado y se han movilizado por el derecho a decidir. Esto implica que el Estado español simplemente lo que ha querido es seguir manteniendo sus privilegios como nación opresora y que no está dispuesta a romper la unidad de España. Nosotros, como IZAR, decir que siempre hemos defendido y siempre seguiremos defendiendo el derecho de determinación de los pueblos, ya sea en Cataluña, ya sea en Euskadi o ya sea aquí en Andalucía. Sinceramente, no podemos entender el régimen del 78, este régimen actual, sin entender lo que pasó en la transición. La transición no fue el rey, no fue Adolfo Suárez, no fue la UCD, ni fue la Casa Real lo que trajo la democracia a este país. Durante los años 60 y durante los años 70 se puso contra las cuerdas el régimen franquista gracias a la movilización de la clase trabajadora y gracias a un periodo de lucha y de represión muy grande. A pesar de esto, los principales dirigentes de los principales partidos que movían a la clase obrera, como eran el Partido Socialista y el Partido Comunista, aceptaron y firmaron un régimen apoyado sobre todo por la burguesía y, por supuesto, aprobaron y firmaron la Constitución del 78. Una Constitución que amparaba cuestiones como la unidad de España, la monarquía, la propiedad privada o la economía del mercado. Sí, pero, sin embargo, dejaba en papel mojado derechos básicos del pueblo, como son la vivienda, el trabajo o un salario digno. El problema de todo esto es que a día de hoy todo aquel que reniega de la Constitución y del régimen del 78 se le criminaliza, simplemente porque lo único que se criminaliza es que estamos intentando realizar un cambio social. Pero por fortuna tenemos muchas posibilidades de seguir mermando este régimen del 78 y sus instituciones. Con el proceso catalán se han abierto varios debates. Por un lado, ¿qué modelo de Estado queremos? ¿Queremos una república como otros países europeos o queremos una república realmente de los trabajadores y para los trabajadores? Otro debate que pone encima de la mesa la cuestión catalán es si las empresas deciden marcharse o amenazan con marcharse y los bancos amenazan con marcharse, ¿realmente estamos en capacidad de poder expropiarlo o no? También hay otras actuaciones de otras instituciones a día de hoy que nos dejan libertad de debate para cuestionar este régimen del 78. Por ejemplo, la cuestión de la justicia, con el caso de la manada, con el caso de la banca, que hace poco se aprobó la cuestión del impuesto a la banca, todo lo que ha hecho el Tribunal Supremo para defender a la banca y el interés de los grandes capitalistas. Eso nos deja también pie a debatir sobre qué modelo de sociedad queremos y sobre a quién realmente defiende la justicia. Ese tiene que ser nuestro papel a día de hoy. Nuestro papel tiene que ser el de demostrar que el régimen del 78 y sus instituciones están al servicio de estos grandes capitalistas. Esta Constitución, aprobada tanto por el PC como por el PSOE, también permite y potencia el régimen del 78, por lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es posicionarnos en contra del régimen del 78 y de esta Constitución. Actualmente puede ser muy fácil hacerlo. Incluso grandes partidos dentro del Parlamento lo hacen intentando reformar la Constitución de la manera más fuerte posible, pero sin embargo en su día no fue tan fácil. Por eso queremos reivindicar el papel de ciertas organizaciones revolucionarias como pudo ser la LCR, que en su día votaron en contra de esta Constitución. Nosotros pensamos que después del 2 de diciembre de la elección andaluza hay que seguir trabajando por la movilización sostenida de la gente de abajo. Esta movilización tiene que oponerse a la represión de los derechos democráticos, a un sistema corrupto que está a favor de los intereses de los grandes capitalistas y que genera miseria para la gran mayoría y muchos beneficios para una minoría. Por esta razón, el 3 de diciembre seguiremos en las calles, porque si el presente es de lucha, el futuro será nuestro.